Buen día, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar ahí, por querer escucharme y por querer ser de las personas que quieren avanzar en conciencia, por permitirme más que nada transmitirte un mensaje. Hoy quiero hablar contigo sobre un tema bastante interesante. No puedo olvidar. Y digo que es sumamente interesante porque todos tenemos temas en los que se nos hace difícil dejar ir, soltar, como dicen coloquialmente. ¿Por qué no puedo olvidar? ¿Por qué no puedo olvidar una infidelidad? ¿Por qué no puedo olvidar una muerte? ¿Por qué no puedo olvidar inclusive cosas que me hicieron sentir muy bien, pero que ya hoy me lastiman? Por ejemplo, hay gente que queda atada al recuerdo o a la memoria de unas vacaciones y no pueden salirse de ahí. Quieren seguir en ese estado. O, por ejemplo, se atan al recuerdo de una persona que ya no está porque se separaron o porque la persona tomó una decisión en la que tú no formas parte. Entonces, sin importar el caso, ¿por qué no puedo olvidar? ¿Qué es lo que me pasa? Le pongo voluntad, voy al psicólogo, hago todo lo que entiendo que debería de hacer y aún así sigo atado a un recuerdo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Para poder entender por qué no olvidamos algo, es sumamente importante que entiendas cómo funciona tu cerebro. A veces no se trata de una cuestión de voluntad, no es solamente que yo no puedo, es que muchas veces el mecanismo funciona así. Quiero explicártelo de una forma sencilla. El cerebro hace como si fueran valles y montañas. Todo aquello que a ti te marca de una manera positiva, vamos a decir que hace una montaña. Hay gente que logra hacer toda una cordillera porque le hace bien. Por ejemplo, eres feliz en tu matrimonio y tienes muchos años casada y eso produce en ti como si fuera pues un relieve. Y por eso te digo, es como si hicieras una montaña, un pequeño punto en tu cabeza que tiene una relevancia o una importancia para ti que te satisface. Cuando se produce una ruptura o cuando se produce una muerte o cuando hay una pérdida, haz de cuenta que es como si esa montaña o si esa colina se viniera abajo y dejara entonces un hueco, un valle. Se quedó vacío ese espacio. ¿Me entiendes? Entonces tu cerebro entra en un estado de crisis porque donde había algo, ahora ya no hay nada. Quizá es la misma sensación que tienes, por ejemplo, cuando hay mucha gente en tu casa y estás contenta porque llegó visita y luego la visita se va. Sientes ese vacío y sientes como que algo falta, sobre todo cuando ya han pasado más de 2 semanas en convivencia. Y bueno, imagínate lo que se siente cuando pierdes un hijo, cuando pierdes la pareja, cuando pierdes un trabajo de años. Imagina, por ejemplo, que durante mucho tiempo fuiste extremadamente feliz también y viajaste todo el tiempo con esa persona, hicieron cumpleaños, disfrutaron de muchas fiestas y de repente la persona no está. Por ejemplo, tengo una tía cuyo esposo enfermó de Alzheimer y ella dice que fue de un momento a otro y se quedó él en blanco. Así que ella lo perdió y al perderlo se fue con él todas las vivencias que ellos tuvieron. Así que a ella le quedó un vacío, uno muy grande y muy fuerte. Y enfrentarlo con él en un estado en el que no puede hacer nada porque no recordaba nada. Entonces, si me entiendes eso, me puedes comprender con mucha facilidad que la dimensión de ese relieve, si desaparece, es directamente proporcional al vacío que vas a sentir. Entonces, ¿por qué no puedo olvidar? Porque tu cerebro, como mecanismo de defensa, se resiste. Eso que antes le daba estructura, eso que antes le daba motivos para poder luchar, para poder sobreponerse, eso ya no está. Así que entra como en un estado de crisis. Necesito llenar esto con algo, pero ¿con qué? Y si no encuentra el qué, vuelve otra vez y pone la memoria en funcionamiento. Es como, bueno, si no está, lo creo. Es como el efecto que ocurre cuando una persona pierde una extremidad. No se desconecta
aunque físicamente no está, el cerebro tarda un tiempo en hacer los nuevos ajustes para que la persona no siga sintiendo la extremidad que ya le fue quitada. Y eso está confirmado que es así. Entonces, cuando a ti te ocurre una pérdida, algo que te mueve los cimientos más profundos de tu ser, el cerebro tiende a resistirse. ¿Por qué? Porque ha fallado en una predicción. Nuestro cerebro es predictivo. Nuestro cerebro simplemente hace todo lo posible para mantener el control. Así que si yo proyecté, por ejemplo, que iba a llegar hasta la vejez con mi esposo y por alguna razón eso no pasa, la predicción no se cumple, entro en una crisis. Si por ejemplo tú proyectaste que alguien a quien tú querías mucho iba a estar contigo permanentemente y muere de una forma repentina, la proyección falla. Por ejemplo, en el caso de una madre que pierde un hijo y de un padre también que pierde un hijo. ¿Y qué pasa cuando tenemos situaciones que son positivas, digamos? O sea, me quedo anclado a unas vacaciones que me encantaron y no quiero regresar. Aunque no parezca, hay gente que entra en crisis por eso. Hay gente que se deprime porque el solo hecho de tener que dejar esas vacaciones donde conecté conmigo, donde la vida fue tan amable, donde viví momentos de tanta felicidad, el pensar que tengo que regresar hacia mi rutina me crea una cierta resistencia porque no quiero. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Eso, precisamente, no quiero. Yo siempre voy a querer que lo que yo predigo sea lo real, que se cumpla. Para mi cerebro es muy importante que mis predicciones se lleven a cabo, que se hagan con la mayor exactitud posible que yo en algún momento proyecté o imaginé. Seguramente has escuchado esto de que para el cerebro le da lo mismo que algo sea real o imaginado. Va a desencadenar en ti las mismas sensaciones o emociones aunque no sea real. Por eso cuando vas al cine, por ejemplo, si te atrapa la trama, tienes las sensaciones, tienes todo, porque aunque no sea real, de todas formas es tan intenso lo que se vive que se traduce en un idioma y en un lenguaje internamente. Entonces, retomando el tema, ¿por qué no puedo olvidar? Porque ese vacío, eso que se generó con esa pérdida, por ejemplo, sigue estando ahí, pero no es real. Ahora la montaña no está, pero para mí sigue. Y me resisto al hecho de dejarlo ir. Me resisto porque quiero encontrar una solución para que mi predicción se cumpla. En otras palabras, si yo, por ejemplo, proyecté, como te dije, que iba a estar hasta la vejez con mi esposo, pero rompimos y nos divorciamos, hay una resistencia en mí que me dice, no, esto no está bien. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Entonces entro en un estado de crisis. ¿Qué significa? Que toda mi atención, toda mi energía va a estar focalizada, centrada en querer volver al modelo anterior, es decir, que volvamos a estar juntos, que nos reconciliemos. Entonces ahí empieza la búsqueda. Empiezo a tratar de encontrar un terapeuta, alguien que me ayude, que hablo con todo el que puedo. Hago también el esfuerzo para que esa persona reconsidere su decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi predicción se haga realidad. Ahora, de todas maneras, imaginemos que no hay solución posible y se dio la ruptura y cada uno para su casa. ¿Qué sigue? Lo que sigue, entonces, el duelo. El duelo es ese proceso necesario que nosotros tenemos que darnos para poder experimentar las sensaciones. Tú has escuchado que la gente habla de espacio. La gente dice vamos a darnos un tiempo o vamos a darnos un espacio. Entendemos el espacio como una distancia, pero en este caso espacio quiere decir déjame experimentar las sensaciones que esto me produce. El duelo te permite conectar con la emoción, con el sentimiento, con las sensaciones. No es para nada sanador volarse el duelo. Yo sé que no nos gusta, pero en ese tiempo es que tú puedes entender qué ha pasado y por qué las cosas sucedieron como sucedieron y qué puedes aprender. La emoción es un resultado
de esa proyección que tú hiciste. O sea, si alguien me abandona, si alguien me deja, si yo me divorcio, incluso si soy yo misma que lo solicito, ¿qué sensación tengo? ¿Me duele? ¿Tengo rabia? ¿Tengo ira? ¿Me asquea lo que pasó? ¿Me da miedo la soledad? ¿Qué siento? Porque cada emoción te va a dar un aprendizaje diferente. Por ejemplo, si lo que sientes es miedo, lo que estás diciendo es: yo proyecté que mi supervivencia estaba al lado de esta persona. Entonces siento mi vida ahora en un riesgo. Me siento desprotegida. Entonces lo que la relación te brindaba era seguridad. Si por el contrario lo que sientes es rabia, ira, malestar general y tienes este deseo como de querer vengarte, entonces lo que estás diciendo con esto es: esta persona era mía, formaba parte de mí y me debe. ¿Qué te debe? No sé, pero me debe y me da rabia, ¿cómo diría? Furia el no poder controlar la situación. Entonces estabas dentro de una relación de control. Esta persona lo que te brindaba era esa contención y a lo mejor tú también te sentías que podías dominar. Entonces eso es otra cosa. Si lo que sientes es tristeza, por ejemplo, al momento de la ruptura, entonces, ¿qué te quiere decir esto? A lo mejor lo que esta persona te brindaba era conexión, porque la tristeza es como el camino que tomé, no es el que quiero. La tristeza es como si te equivocaras, como si hubiese sentido como una decepción. Me equivoqué, me confundí, no era la persona que yo pensaba. Entonces estamos hablando de una idealización. La persona que tenías al lado la idealizabas, las ponías en un lugar que quizá no es el real, que estoy casi segura que no, porque nadie realmente ve al otro como es. Lo vemos con los ojos de las proyecciones y de las creencias que nosotros tenemos internamente. Entonces, cuando se produce ese vacío y entras en el estado de duelo y empiezas a experimentar en la piel las sensaciones, el dolor, puedes aprender algo para poder seguir adelante. Una vez pasado el duelo, entonces viene la parte de reconstruirte. Pero ¿qué pasa con esa reconstrucción? Para poder llenar el hueco que se ha creado, necesitas encontrar algo de la misma proporción o dimensión de eso que ya no está. De lo contrario, vas a seguir recordando. Y no es por falta de voluntad, es sencillamente porque es como si tú tuvieses una habitación gigantesca y le pusieras muebles muy pequeños. Va a seguir quedando espacio. Entonces, a la naturaleza en sí no le gustan los vacíos. En general no hay nada vacío. Tú puedes decir, sí, hay espacios vacíos. No, no lo hay, porque todo está lleno, con aire, con partículas, con energía. Todo está lleno. Así que es una necesidad humana el no tener huecos, el no sentir vacíos, pero hay que saberlos llenar. Por eso mucha gente logra olvidar cuando empieza a hacerse cargo de sí misma. Por ejemplo, hay gente que descubre que la soledad le permitió empezar a ejercitar, por ejemplo, y no importa la edad realmente, emprenden un proyecto de salud física y hacen ejercicios o se unen a algún grupo de su iglesia. También hay gente que empieza a hacer amistades y de a poco empiezan a llenar ese hueco que quedó. A veces también hay gente que logra conseguir pareja, hablando por ejemplo de pérdidas de parejas, y logran por ejemplo una relación nueva, y esa relación parece que durante un buen tiempo les satisface y parece que han olvidado a la otra persona, hasta que sale una canción que les recuerda a ese otro ser humano, o vienen unas fechas específicas que también les recuerdan y vuelve todo para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que esa relación nueva que tienes no llena el espacio que la otra persona dejó. Y ahí sí que tienes que sentarte a analizar qué fue lo que la otra persona te dio, qué fue lo que esa otra persona te brindó, que fue tan grande que eres incapaz de dejarlo ir. A veces sí hay personas que son maravillosas, imposibles casi de reemplazar, pero otras veces es más tu idea que la realidad. Tenemos una tendencia natural a enaltecer al muerto
Y eso no es solamente a las personas que fallecen, se refiere casi a todo, al marido que se va, a la esposa que es infiel, al hijo que se va del hogar. Tendemos a ponerle características y darles ciertos atributos que en verdad nunca tuvieron. Lo que sucede es que nuestra forma de mirar al otro tiene mucho que ver con nuestras propias expectativas en relación al otro. Y una expectativa no es una realidad, pero nosotros hacemos todo lo posible para que encaje. Entonces, en ese caso, tienes que sentarte y analizar bien si realmente esa otra persona es tan maravillosa como tú crees que es, o si realmente te estás perdiendo o te estás negando la oportunidad de conocer a otra persona que a lo mejor sí es lo que estás buscando. Al final, olvidar solamente es posible cuando yo hago los ajustes necesarios en ese vacío que siento. ¿Qué te recomiendo si no puedes olvidar? Número 1, que te des la oportunidad de vivir el duelo. Experimenta, toma las sensaciones, vívelas. 2, de esas sensaciones extrae el aprendizaje, porque de lo contrario vas a volver a buscar a alguien quizás con las mismas características. Lo que te digo es que si la persona que estabas buscando tiene condiciones, por ejemplo, de seguridad para ti, entonces tienes que trabajar tu propia seguridad y autonomía. Que si la persona con la que estabas era para tú controlar, entonces tienes que aprender de que el amor es libre. No puedes seguir atado a un amor solamente por la necesidad de saber que hay alguien que va a estar ahí para ti. Luego de que hagas esos aprendizajes, entonces ahí sí tienes que poner alma, vida y corazón en hacer lo posible por conectar con algo que te satisfaga a ti. Hay gente que empieza de a poco, por ejemplo, unirte a un grupo, desarrollar un hobby, aprender algo nuevo, conectar con tus amigos, mudarte. Puedes hacer muchas cosas, pero todas tienen que ir de la mano con algo que a ti te guste. No me vayas a decir, y si el que me gusta es él, bueno, pero recuerda que no puedes influir en las decisiones de los demás. Recuérdate que el libre albedrío lo tenemos todos. Cada quien es libre de decidir qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y bueno, finalmente entiende que eres un ser biológico. A veces las cosas no son solamente porque sí. No es que yo pienso y ya con eso es suficiente. Si no entiendes tu biología, entonces el mecanismo trabaja en contra tuya y no a favor. Recuérdalo siempre. Tu cerebro es una máquina predictiva. Cuando falla en su predicción, entra en crisis. Y la única forma de hacerle, digamos, de que se tranquilice, de que vuelva a un estado normal, es buscando soluciones. Tienes que hacer lo posible por buscar una solución que sea lógica para ti, que te dé tranquilidad a ti, no a los demás, a ti. Así que espero que a partir de ahora, cada vez que sientas que no puedes olvidar, cada vez que sientas que los recuerdos te abruman, entiendas que es que estás tratando de encontrar una solución a algo que tu cerebro no pudo predecir a tiempo. No es que eres flojo o floja, no es que no tienes voluntad, es que eres un ser biológico y entender tu biología te va a ayudar a poder encontrar soluciones que realmente funcionen para ti. Bueno, yo me despido deseándote un bonito día o una bonita noche. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios. Si quieres hacerme alguna pregunta, te leo. Y bueno, gracias por dar un me gusta, porque con esa acción estás apoyando mi trabajo y también permitiendo que otras personas tengan acceso a él. Así que un beso enorme y que tengas el mejor de los días.